Hola, bienvenidos a este espacio de entrevista con. En este caso tenemos una persona que merece la pena destacar no solamente por su condición, en este caso de escritor, y además un escritor madrileño, Javier Moro, sino por haber recuperado algunas de esas historias que muchas veces pasan desapercibidas en el tiempo y que afectan en este caso a la profesión de la que nosotros hablamos, de la que vosotros formáis parte, de la enfermería. Las personas que han dedicado buena parte de su vida o toda su vida a mejorar la calidad de vida, la salud de las personas. En este caso de otro tiempo, hablamos del siglo XIX, de una aventura que se cuenta en esta novela de Javier Moro, A flor de piel, que tengo en mis manos, y es un placer poder tener con nosotros al autor de la misma, que tiene, como veréis enseguida, mucho que ver con el mundo de la enfermería. Javier Moro, un placer recibirte aquí en Canal Enfermero. El placer es mío. A flor de piel. ¿Cómo te vino el título de esta novela? Que ahora enseguida entramos para que nuestros espectadores sepan exactamente cuál es la historia que se cuenta en esta. Hombre, es verdad que A flor de piel puede parecer un título casi de bolero, pero lo cierto es que lo que cuento en A flor de piel es una de las mayores sagas sanitarias que han existido en la historia, que fue la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. Y se trataba de vacunar de la viruela a los pobladores de Allende los Mares, de las colonias americanas y filipinas también, ¿no? Y por eso lo llamé A flor de piel, porque realmente se vacunaba a flor de piel. Claro, además los que tenemos una cierta edad estamos vacunados de la viruela. Exactamente, pero no hay que olvidar que la viruela ha sido la primera y única enfermedad hasta ahora erradicada por el hombre, desde 1980 oficialmente, ¿no? Probablemente la próxima sea la polio. Yo creo que estamos cerca de erradicar esta segunda enfermedad. Pero la primera fue la viruela, y la primera vacuna que se inventó fue la vacuna de la viruela. Y como su nombre indica, viene de la palabra vaca, porque era el suero de vacas enfermas de la viruela bovina. Y un médico inglés tuvo la genial intuición de pensar que a lo mejor el virus de la vaca de la viruela de la vaca podía proteger del virus humano, que era letal, que te mataba en un 30% de los casos, y en otro 30% te dejaba medio ciego. O sea, la viruela ha sido como la enfermedad más antigua de la humanidad, casi. Aparecen rostros de faraones picados de viruela. Era algo... Y luego en los territorios de ultramar, la población indígena de América sufrió muchísimo por la viruela. Hubo cientos de millones de muertos de viruela en las epidemias durante los 3 primeros siglos de la conquista. Claro, como bien apuntas, a raíz de ese descubrimiento del médico británico Edward Jenner, curiosamente, el médico que aquí en nuestro país traduce la gran parte de la obra de Jenner y se adiestra en el manejo de las vacunas e investiga al mismo tiempo, es el protagonista principal de este libro, que es el doctor Balmis. El doctor Francisco Javier Balmis era un alicantino, un hombre de ciencia, un hombre, una gran vocación médica y un hombre siempre muy abierto a todo lo que era innovación. Él había traído de México un remedio contra la sífilis y aquí se burlaron mucho de él, y cuando apareció la vacuna de la viruela él se hizo un experto y se convirtió muy pronto en el mejor vacunador de Madrid. Y cuando el rey Carlos IV recibe un despacho del Cabildo de Santa Fe de Bogotá anunciando una nueva epidemia en Bogotá, susceptible de matar a la mitad de la población, cuando la precedente ya se había cobrado el 15% de la población como víctima, y pidiendo dinero y más recursos, entonces Carlos IV se lleva las manos a la cabeza y dice: Dios mío, la viruela, siempre la viruela, ¿no? Él mismo, su tío Luis XV había muerto de viruela, su hija se había quedado ciega por la viruela, él mismo tenía una, digamos, participación, una motivación personal para actuar, pero es que también los nobles americanos se quejaban a la corona porque se le moría la mano de obra en las haciendas, caían como chinches, decían, por la viruela. Entonces Carlos IV reúne a los médicos de cámara y les pregunta: ¿no habría manera de hacer algo para aliviar este problema en nuestras posesiones americanas? Y ahí es cuando, después de grandes debates, aparece el doctor Balmis diciendo: Majestad, la única manera sería llevar la vacuna contra la viruela, vacunar en América,
Y como no existía la cadena del frío, para transportar esta vacuna, la única idea era hacerlo por el procedimiento de brazo a brazo, con niños y niños huérfanos, porque como le dijo el doctor Balmis al rey, ¿qué padre en su sano juicio nos va a dejar a sus hijos para llevarles en una expedición, en un barco de vela, durante meses por las tierras americanas? Y esa es la partida, digamos, el punto de partida de una expedición que sale en un momento muy oscuro de la historia de España, porque el imperio estaba a punto de desgajarse, porque Napoleón ya amenazaba, y sin embargo ha sido una expedición que culminó con un grandísimo éxito, porque la gente que la diseñó, el doctor Balmis, el doctor Josep Salvani, que era el subdirector, la enfermera Isabel Zendal, eran gente que dominaban muy bien la tecnología de la época. Y de alguna manera no solo fueron a América a vacunar a algunos, llegaron con un plan para hacer vacunaciones masivas. Ellos llegaban con el plan de realmente acabar con la enfermedad. Y el doctor Jenner, que lo había inventado, en casa del doctor Jenner se hablaba mucho del doctor Balmis. Y el doctor Jenner se quejaba de que los ingleses no hubieran hecho lo que hicieron los españoles, que fue, digamos, hacerlo un avance masivo, desarrollarlo y por el mundo y crear protocolos de aplicación y las juntas de vacunación que en el fondo han sido el embrión de lo que hoy es la sanidad pública en esos países. Claro. Fue un enorme éxito y lo que es tremendo es que ha caído en el olvido. Nadie se acuerda aquí de esto. Claro. Claro, nadie se acuerda, bueno, afortunadamente no se queda en el olvido, porque afortunadamente tenemos un libro como esta novela de Javier Moro, A flor de piel, donde se recupera esa historia de forma novelada y se incide en la vida de esos personajes que acabas de citar, los auténticos protagonistas de haber constituido un auténtico hito en la sanidad mundial. Absolutamente. Porque hasta entonces nunca se había hecho. Lo reconoció el propio Jenner, ¿no? Que esto había sido el mayor hito de la sanidad jamás realizado. Esto fue una quijotada, digamos, ¿no? Vamos a salvar el mundo. Y fueron con muy pocos medios, en un barco con 22 niños de los orfanatos de España y acompañados por una sola mujer, Isabel Zendal, que hoy en día está empezando a ser reconocida como la primera enfermera hispana de la historia. Digo hispana porque, aunque era gallega, ella acabó en Puebla, cerca de México, y no regresó a España. Y ella fue un personaje absolutamente clave que yo he podido recuperar para la historia, porque no sabíamos ni cómo se escribía su nombre. Había 11 versiones distintas de su nombre. Y gracias a la colaboración de un amigo periodista coruñés pudimos localizar un papel donde hablaban de ella, de sus padres, y la pudimos situar en el ambiente donde ella creció, que era la Galicia rural empobrecida de finales del siglo XVIII. Y esta mujer fue absolutamente determinante en la expedición, porque sin ella no había niños y sin niños no había expedición. Y con digamos, la increíble, ¿cómo se dice?, la increíble hazaña de que ninguno de los 22 niños coruñeses que hicieron la travesía del Atlántico, ni los 26 mexicanos que hicieron la travesía del Pacífico, murió. Cuando en aquel entonces que muriese un 10% del pasaje en un viaje transoceánico era considerado dentro de lo normal. Ella fue, digamos, el doctor Balmis, que por una parte tenía un genio tremendo y era muy autoritario y siempre tenía problemas con sus colegas, con sus superiores, con todo el mundo, le dedicó a Isabel Zendal sus mejores, unos párrafos de alabanza que no eran muy corriente en él, ¿no? Porque el trabajo de Isabel Zendal fue absolutamente único
y perfecto en ese sentido. Ella, es curioso que ella en México es más reconocida que aquí. Acabo de estar en México, acabo de estar en la Escuela de Enfermería Isabel Zendal, que está cerca de Puebla. Luego, la Organización Mundial de la Salud ha creado un premio Isabel Zendal de enfermería y es reconocida por la OMS como la primera enfermera en misión internacional de la historia. Ahora el profesor Tuels, el catedrático de vacunología de la Universidad de Alicante, también ha creado un premio Isabel Zendal. Yo creo que es hora de que recuperemos a nuestros héroes y que les pongamos en el lugar que la historia les merece, ¿no? Efectivamente, lo que acabas de citar lo tenía aquí marcado justamente en la página 474 del libro, ya no hace falta porque lo acaba de mencionar, pero es que merece la pena que ese tipo de situaciones y de circunstancias se conozcan de la mejor manera posible. Y claro, en ese sentido se habla, y lo dices tú en el libro, la Organización Mundial de la Salud en 1950 nombró primera enfermera de la historia en misión internacional a Isabel Zendal. Como estamos entre enfermeros, seguro que vosotros conocéis perfectamente cuál es el trabajo de una persona. Imaginaos en los años de los que estamos hablando, cuando transcurre esta historia, cómo debía ser la vida también de una mujer, claro, de manera muy especial. Tú lo cuentas también aquí, no solamente antes de la expedición, sino ya también cuando se incorpora a la expedición. ¿Cómo es esa relación de una única mujer en un barco de hombres? Es muy conflictiva. Porque que viajasen mujeres solas en aquel entonces era considerado de mal fario. Entonces los marineros no la querían a bordo. Eso fue el principio. Y luego fue tremendo también el principio de la travesía de aquí a Canarias, porque los niños, que eran niños abandonados por la vida, niños que ya salían todos de orfanatos donde no habían conocido lo básico, el simple código de convivencia no lo conocían, eran auténticos salvajes. De repente se encuentran confinados en un barco pequeño, enfermos, porque todo les da los mareos tremendos cuando escora el barco. En aquel entonces las travesías de noche se hacían a oscuras, no se podía encender ni una vela por temor al incendio. Entonces era una vida durísima. Yo lo he recreado todo aquí y cómo ella tenía que trabajar muy conjuntamente, y ella espoleaba y galvanizaba a los médicos para que todos los días pasasen revista a los niños, porque todos sufrían de la adaptación a un medio que les resultaba lejanísimo, ¿no? Luego se fueron adaptando, pero eran tremendos gamberros estos niños, porque les daba igual quemar una parte del barco que robar comida, que los marineros decían que preferían vérselas con enemigos ingleses o franceses o con piratas, que con estos niños, que era como tener el enemigo en casa, ¿no? Claro, y además también cuentas la historia de las relaciones personales, cómo al cabo del tiempo esta mujer, pues en fin, tiene, digamos, sentimientos a veces encontrados, cruzados con los dos principales protagonistas de la expedición. Porque era inevitable que surgiesen conflictos. Ella es enfermera, ella vela por los niños, por la salud de los niños. Balmis es médico, también tiene que velar por la salud de los niños, pero Balmis tiene otro interés superior, y es que la expedición salga bien. Y para que la expedición salga bien, lo esencial es que no se interrumpa nunca la cadena, porque entonces ya no puede llegar el suero vacunífero in vivo a América, que es la meta fundamental. Entonces, por ejemplo, están en Puerto Rico, Balmis necesita más niños, porque ya han sido vacunados todos los que traía, necesita más niños para transportar la vacuna, y entonces deciden comprarlos prácticamente a familias pobres, porque era la única manera de conseguirlos. Y entonces uno de ellos estaba pues, con la salud un poco mal, y ella le dice: no lo llevemos porque este niño está malo, no va a aguantar la vacuna. Pero claro, ahí el interés de Balmis no era la salud de un niño. El interés de Balmis era conseguir que esta expedición siguiese hasta el final. Entonces, ahí hubo un conflicto y una discusión. Y en efecto, Balmis, como era el jefe, pues obligó a ese niño a formar parte de la expedición. Ese niño
en el trayecto de regreso muere. Entonces ella ahí se ve totalmente, se siente engañada, se siente decepcionada y se quiere ir. Y yo no vengo aquí a que se me mueran mis pacientes. Ella es enfermera y ella lo había previsto y lo había predicho. O sea, ese tipo de conflicto claro, son intereses diferentes los que tenían, a pesar de todos trabajar con la idea de salvar la humanidad, las ideas que venían de la Ilustración, de hacer algo por la salud de los más desfavorecidos, y que se hizo, todos estaban imbuidos de esas ideas, pero aún así había conflictos entre ellos, porque los intereses no eran exactamente los mismos. Claro, y además el papel que juega en este caso Isabel, la enfermera de esta gran expedición, que era un adelanto a su tiempo por descontado, es decir, no se entendía una mujer que tuviera un papel tan relevante como el que tú cuentas en esta historia. Es que el doctor Balmis y el doctor Salvani, cuando hicieron el primer tramo del viaje de Madrid a La Coruña, lo hicieron con 6 niños que habían, digamos, que habían cogido ¿cómo se llamaba? La Casa de Desamparados de Madrid. Y estos 6 niños resultó un viaje horrendo y terrible, porque llegaron a La Coruña los médicos exhaustos diciendo: si con 6 niños este viaje en diligencia ha sido un infierno, con 22 niños el viaje en barco, esto no hay quien pueda con ello. Y fue cuando se pusieron en contacto con Isabel Zendal, que en aquel momento era rectora del Hospicio de La Coruña, y que había tenido una vida también muy agitada, una vida sentimental agitada, era madre natural, tenía un hijo que vivía con ella en el hospicio, y toda su vida, desde pequeña, pues había vivido en ese ritmo que era tremendo, ¿no? De la escasez, y de luego la epidemia, y luego la enfermedad, y bueno, pues poco a poco había podido salir de esto. Es una mujer que se hizo a sí misma, es una mujer moderna antes de tiempo, y es una mujer, yo he querido en A Flor de Piel contar su evolución, porque empieza como una niña indefensa que no sabe nada de nada, que sale, pues como salían las niñas de 13, 14 años del campo gallego, salían a servir a la ciudad, y consigue servir en una casa de un prohombre de la ciudad de La Coruña, y este prohombre nota su valor, y es un poco quien la permite desarrollar todo su potencial, ¿no? Y acaba siendo una mujer con criterio, una mujer que acaba poniendo a todos en su sitio. Claro, y luego también yo creo que aquí se refleja muy bien en la novela tuya, en A Flor de Piel, también ese sentir desde el punto de vista de la enfermería, que es habitual. Es decir, ya no solamente la preocupación profesional, el motivo por el que tú estás, en este caso de Isabel, en la expedición, sino también la preocupación porque los niños se sientan bien y porque sean también comprendidos, y ese mimo, ese tacto, esa calidez humana, en fin, extraña y llama mucho la atención. Tenemos una heroína en Isabel Zendal, es nuestra Florence Nightingale, y lo que es una pena es que sea tan desconocida en España, porque la manera en que ella se ocupó y defendió a estos niños cuando llegaron a México y los pusieron en un hospicio que era peor que el hospicio del cual habían salido en La Coruña, eso a pesar de las recomendaciones del rey de España, es absolutamente ejemplar. Todo su comportamiento es siempre ejemplar, porque ella es una mujer recta y es una mujer dedicada en cuerpo y alma a que los niños que tiene bajo su cuidado estén lo mejor posible. Y como decía antes, ninguno se le murió. Y transportó, a lo largo de los años que duró la expedición, transportó 22 niños por el Atlántico y 26 mexicanitos por el Pacífico, porque llegaron hasta Filipinas. Estuvieron vacunando en América, de Texas a Santiago de Chile. No pararon de vacunar, y no solo vacunar, sino que enseñaban a vacunar, por lo cual se replicaba el sistema, y así fue como, al fin y al cabo, en América Latina fue el primer lugar donde la vacuna donde la viruela empezó a disminuir. Fue en América Latina, y fue con causa de la expedición.
O sea, es una gran historia de éxito, es una gran historia ejemplar. En México los niños aprenden en los libros de historia cómo unos niños españoles vinieron, los niños vacuníferos los llaman, vinieron a salvarles de esa tremenda enfermedad, y es una pena que en España pues los niños no sepan nada de esto y nadie sepa nada de esto y no haya una calle Isabel Zendal, una plaza o algo que nos recuerde que tenemos a una gran heroína en la persona de esta enfermera, como lo fue también el doctor Balmis y como lo fue el doctor Salvani, a quien finalmente sí le han colocado una placa en la Catedral de Cochabamba. Él murió allí vacunando, él fue el auténtico, digamos, el héroe por definición, porque murió en plena tarea de vacunación, lejos de todo, olvidado de todos. El cura que le atendió en los últimos momentos y que le enterró se quejaba de que nadie nunca fue a preguntar por él, nadie nunca mandó unas flores o inquirieron sobre cómo habían sido sus últimos días. Entonces, eso está bien porque por lo menos ahora el libro ha servido para que pongan esta placa y que salga del olvido toda esta gesta tan maravillosa y tan útil a la humanidad entera. Porque aquí no estamos hablando de un país, estamos hablando de continentes, estamos hablando del principio, del final de la viruela. Claro. Y además también por contar parte de lo que hay en estas páginas, en este A Flor de Piel, es, y tú reflejas muy bien cómo eran las relaciones sociales y de poder en la época, y cómo estaban marcados los estamentos y cómo algo tan habitual en los tiempos que corren, por desgracia, en nuestro país, de la corrupción, como eso también existía en aquella época de la misma manera, y eso suponía un obstáculo para conseguir el fin último que perseguía la Real Expedición. Es que la expedición se encontró con obstáculos totalmente inesperados, y los peores obstáculos eran los de dentro de la propia administración de la monarquía, porque ahí habían celos profesionales, habían celos de poder. La vacuna de la viruela era algo que daba rédito político, porque claro, si tú eras un gobernante y podías salvar de ese mal que asustaba a la gente, pues tenías a tu favor ya mucho. Entonces se lo intentaban robar al doctor Balmis y a los expedicionarios. No, si la historia es apasionante, porque es una historia que ellos consiguieron su propósito, consiguieron llegar a Filipinas en unas condiciones que no te lo puedes no se puede uno imaginar hoy en día. ¿Cómo puede el ser humano ser tan insistente, tan determinante, cuando de verdad siente que tiene la razón de su lado y piensa que lo que hace, lo hace por algo que es mayor que sí mismo, ¿no? Y es lo que hacían estos personajes. En ese sentido, fueron grandes héroes médicos, fueron héroes que hablan de la grandeza de la medicina española. Claro, y además que hablan también de la grandeza de algo que incluso en aquella época era contestado por los sabios, por los científicos del momento. Por supuesto. También tenía un grado de contestación espectacular. Y al fin y al cabo, claro, tú vete a un indígena que ha perdido a toda su tribu a decirle que le vas a inyectar el mismo mal que le está matando. Se va corriendo. Había que hacer todo un trabajo de persuasión, de convencimiento, y para eso había que unir todas las fuerzas vivas de cada comunidad, la iglesia, el ejército, la administración, para que entre todos pudiesen convencer a las poblaciones de aceptar la vacuna. Porque es que no lo aceptaban todos. Y dentro de la iglesia, muchos de los misioneros de base no lo aceptaban tampoco, porque todavía vivían en una mentalidad que era más cercana a la superstición de la Edad Media que la mentalidad moderna científica. Y pensaban que si los indígenas tenían tanta viruela era porque no seguían la ley de Dios. Entonces había que reformar las mentalidades de alguna manera. Había que hacer penetrar, que la ciencia penetrase en un mundo dominado hasta entonces por la superstición. Y en eso fueron muy hábiles, porque el plan de Balmis y el plan de Salvani lo llevaron
y lo supieron transmitir a todas las fuerzas vivas de las sociedades latinoamericanas en aquel entonces. Y al final, pues terminar con un éxito clamoroso, no reconocido por desgracia. Bueno, yo creo que no fue 200 años. reconocido también porque es que salió la expedición, es verdad que regresó Balmis, pero la expedición duró unos años más, pero es que luego el país se desgajó, el imperio se desmembró, entraron las fuerzas napoleónicas y toda la inversión en ilusión, en dinero, en medios que se había hecho para lanzar esta expedición, pues no se pudo nunca se pudo recuperar. Y como solo volvió Balmis, porque los demás se quedaron en América, pues ahí acabó perdida en el olvido, espero que hasta ahora. Claro, desde luego con esta novela de Javier Moro, A flor de piel, recuperamos esa magnífica historia de una heroína, en este caso una enfermera, que nos sirve para poner el fin a este tiempo de entrevista, pero que os recomendamos que leáis esta novela porque vais a disfrutar de la vivencia de una mujer enfermera en aquellos tiempos, finales del siglo XVIII, inicios del XIX. Sí, yo creo que la historia de Isabel Zendal habla de la grandeza de la enfermería, que es algo de lo que se habla muy poco. Pues nos quedamos con eso. Muchísimas gracias, Javier Moro, Gracias a toda la vosotros. suerte del mundo y nada, que la próxima novela, si tiene que ver con el mundo de la ciencia, como si no, te quieras pasar por aquí por Canal Enfermero. Por supuesto, encantado. Muchas Será un gracias. placer. Muchas gracias. Nos vemos, hasta pronto.